Cuando era pequeña, siempre escuchaba historias sobre lo que ocurre después de la muerte. Mi abuela solía contarme que el alma viaja por caminos misteriosos y que en ocasiones, hay personas que logran ver algo de ese otro lado. Nunca le di mucha importancia hasta que me sucedió a mí. Ahora sé que esas historias no eran solo cuentos, sino que guardaban verdades profundas que jamás imaginé. Todo comenzó una tarde de otoño en Madrid. Recuerdo que el sol se ponía entre los edificios antiguos, y había una brisa ligera que hacía que las hojas doradas de los árboles bailaran suavemente. Había tenido una semana agotadora, llena de responsabilidades, y me sentía abrumada. Decidí salir a caminar por el Retiro, uno de mis lugares favoritos. Siempre he sentido una paz especial en ese parque, como si el tiempo se detuviera cuando paseaba entre sus senderos. Sin embargo, esa tarde algo cambió. No sé cómo describirlo exactamente, pero sentí un desvanecimiento repentino. Todo a mi alrededor se volvió difuso, y la última imagen que tengo es la de las hojas cayendo, girando lentamente en el aire. Cuando abrí los ojos, me encontraba en un lugar que no podía reconocer. No era el parque, no era Madrid. Era como si hubiera sido transportada a otro espacio, a otro mundo. El cielo tenía un color indescriptible, una mezcla de tonos que iban desde el azul más profundo hasta un dorado cálido, pero al mismo tiempo no era ninguno de esos colores exactamente. No había un sol visible, pero todo estaba iluminado por una luz suave y reconfortante. Frente a mí apareció una figura que irradiaba una paz que nunca había sentido antes. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que no tenía nada que temer. Era como si me conociera desde siempre, como si yo también la conociera. Me habló, pero no con palabras, sino con una comunicación que iba más allá del lenguaje. Era como si me transmitiera sus pensamientos directamente al corazón. Lo que vi después es lo que cambió mi vida para siempre. Detrás de esta figura, el espacio se abrió como un gran lienzo, y en ese lienzo pude ver lo que solo puedo describir como un mapa, pero no era un mapa común. Era una red infinita, una compleja telaraña que conectaba todos los puntos del universo. Cada línea que veía no era solo una conexión física, sino una conexión espiritual, como si todas las almas estuvieran unidas por hilos invisibles que atravesaban dimensiones. La figura me explicó sin palabras pero con una claridad absoluta, que este mapa era el plan divino. Cada alma tenía un camino trazado, no solo en la vida, sino en su viaje a través de las diferentes dimensiones del universo espiritual. Y lo más sorprendente era que no había una única dirección. Algunas almas avanzaban, otras retrocedían, pero todas estaban en constante movimiento, en un ciclo eterno de crecimiento y aprendizaje. Me mostró cómo algunas almas que ya habían completado su viaje servían como guías para aquellas que aún estaban en su travesía. Podía ver cómo esas almas avanzadas brillaban con una luz más intensa y ayudaban a las más jóvenes, como faros en medio de la vastedad del universo. No había juicio en este proceso, solo un amor profundo y un entendimiento total de que cada alma estaba donde debía estar. Sentí una inmensa paz al darme cuenta de que todo tenía un propósito, incluso los momentos más difíciles de la vida. Cada obstáculo, cada dolor, cada alegría formaba parte de un plan más grande, un plan que no podía ver en su totalidad desde mi perspectiva humana, pero que ahora, en ese lugar, comenzaba a comprender. La figura me llevó a otro nivel de comprensión. Me mostró cómo en este universo espiritual, el tiempo no era lineal como lo conocemos en la Tierra. Todo ocurría al mismo tiempo y en diferentes momentos a la vez. Podía ver partes de mi vida pasada, presente y futura, todas entrelazadas en ese mapa. Y no solo mi vida, sino la de aquellos que me rodeaban. Mi familia, mis amigos, incluso personas que aún no había conocido, todas nuestras historias estaban conectadas de una forma u otra. En un momento vi algo que me dejó sin aliento. Era como si el mapa me permitiera vislumbrar una verdad aún más profunda. No solo estábamos conectados entre nosotros, sino que todas las almas, en todos los tiempos y lugares, estaban conectadas con algo mayor, algo que no podía describir completamente. Era como si todas las almas fueran reflejos de una misma luz, fragmentos de un mismo ser. No sé cuánto tiempo estuve allí, en ese lugar entre dimensiones. Pero lo que sí sé es que cuando comencé a sentir que regresaba a mi cuerpo, sentí una tristeza y una alegría al mismo tiempo.
No quería dejar ese lugar de paz, pero también sabía que aún tenía más que aprender y hacer en este mundo. De repente me encontré de nuevo en el retiro, tumbada en el suelo, con las hojas cayendo suavemente alrededor de mí. Todo parecía igual, pero nada era lo mismo. Había visto lo que estaba más allá del velo, había entendido que la vida es solo una parte de un viaje mucho más grande. Desde ese día, mi manera de ver el mundo cambió para siempre. No sé por qué tuve la oportunidad de ver ese mapa, pero lo que sí sé es que todos estamos conectados, todos somos parte de algo más grande de lo que podemos imaginar. Y aunque no siempre podamos entenderlo, hay un propósito en cada paso que damos, un propósito que nos guía, incluso cuando no lo vemos. Después de aquella experiencia, me sentí diferente. Al principio traté de retomar mi vida cotidiana, como si nada hubiera pasado. Volví al trabajo, a las reuniones con amigos, a las caminatas por las mismas calles de siempre. Pero algo en mí había cambiado. Había una nueva conciencia que no podía ignorar. Sentía una conexión profunda con todo lo que me rodeaba, como si el aire mismo que respiraba formara parte de ese mapa que había visto. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Las conversaciones con las personas eran más significativas, como si cada palabra contuviera un mensaje oculto que ahora podía descifrar. Incluso los encuentros casuales en la calle o en el supermercado parecían tener un propósito. Todo estaba interconectado, y eso me hacía sentir una mezcla de asombro y responsabilidad. ¿Qué significaba esta nueva visión para mí? ¿Qué se suponía que debía hacer con ella? Una tarde, mientras estaba en una cafetería en la Plaza Mayor, observé a una mujer sentada sola en una mesa cerca de la ventana. Tenía una mirada perdida, como si estuviera sumida en pensamientos profundos. Por alguna razón, sentí la necesidad de hablar con ella. Fue una sensación extraña, como si algo dentro de mí me empujara a acercarme, aunque no la conocía. Dudé por unos segundos, pero esa conexión invisible, esa sensación de que nada era casual, me impulsó a seguir mi instinto. Me acerqué con una sonrisa, y le pregunté si le molestaba que me sentara con ella. Sorprendida, pero con una amabilidad que me recordó a la paz de mi experiencia, me dijo que no. Comenzamos a hablar de cosas triviales al principio, el clima, el bullicio de la plaza, el café. Pero pronto la conversación tomó un giro inesperado. La mujer, cuyo nombre era Carmen, me confesó que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Su voz se quebraba al contarme que había perdido a su hijo hace algunos meses, y desde entonces no encontraba consuelo ni respuestas. Mientras escuchaba su historia, me di cuenta de por qué había sentido esa urgencia de acercarme. No fue coincidencia. Sentí que tenía que compartir lo que había visto, aunque no estaba segura de cómo lo recibiría. Con cuidado comencé a hablarle de mi experiencia, de ese mapa que había visto, de cómo todas las almas estaban conectadas y de que, aunque no siempre lo entendemos, hay un propósito en todo lo que vivimos. Carmen me escuchaba en silencio, sus ojos fijos en los míos. No parecía sorprendida ni escéptica como esperaba. Al contrario, era como si mis palabras resonaran con algo que ya sabía en lo más profundo de su ser, algo que solo necesitaba ser recordado. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio por un momento y luego, con lágrimas en los ojos, me dijo que sentía como si algo dentro de ella se hubiera liberado. No había resuelto su dolor, pero algo había cambiado. Sentía una paz que no había sentido desde la pérdida de su hijo. Esa conversación con Carmen fue solo el comienzo. A partir de ese día, empecé a tener más encuentros similares. A veces eran personas que conocía de toda la vida, otras veces completos desconocidos. Pero siempre había una conexión, una sensación de que mis palabras y experiencias podían ofrecer un alivio, una perspectiva diferente, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. No era yo quien los guiaba, sino algo mucho más grande, algo que solo había empezado a comprender. Con el tiempo comencé a investigar más sobre lo que había vivido. Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre espiritualidad, sobre las diferentes tradiciones que hablan del viaje del alma. Todo lo que encontraba parecía confirmar lo que había visto en esa dimensión. Cada cultura, cada religión, tenía su propia versión de ese mapa, de esa red que conectaba todas las almas.
Pero lo que más me sorprendió fue que aunque las descripciones variaban, la esencia era siempre la misma: no estamos solos en este viaje, y cada vida tiene un propósito dentro de ese plan divino. Un día, decidí volver a El Retiro. Quería ver si sentía algo diferente al estar en el lugar donde todo había comenzado. Caminé por los mismos senderos, sentí la misma brisa suave y vi las hojas caer de los árboles, tal como lo recordaba. Pero esta vez, en lugar de sentir que algo me arrastraba a otra realidad, sentí una profunda conexión con este mundo. Era como si ambos mundos, el físico y el espiritual, estuvieran entrelazados de una manera que no podía haber entendido antes. Mientras me sentaba en una banca, cerré los ojos y respiré profundamente. En ese momento sentí una presencia, una energía reconfortante que me envolvía. No era una visión como la que había tenido antes, pero era una sensación clara de que no estaba sola. Sentí que mi propia alma estaba en paz, alineada con ese mapa invisible, y comprendí que mi viaje no había terminado, sino que apenas estaba comenzando. Ahora sé que lo que experimenté no fue solo para mí. Fue un recordatorio de que todos estamos conectados, de que hay algo más allá de esta vida, algo que nos guía, nos cuida y nos espera cuando terminamos nuestro tiempo aquí. Mi vida ha cambiado, no porque tenga todas las respuestas, sino porque he visto una pequeña parte del todo, y esa pequeña parte me ha dado la fuerza para seguir adelante sabiendo que cada paso, por pequeño que sea, es parte de un plan mucho más grande.